bueno, como les decía, este, entonces repasamos estos tips que teníamos para las infografías. Eh, para el orden de la narración, una lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, o una lectura a través de jerarquías de elementos, donde la vista del observador va a seguir una lectura en base a el elemento principal que le llame más la atención, ya sea por tamaño, por su expresión, por esas cosas, para seguir con otros elementos. También los podemos conectar de alguna forma, jugar con ciertos colores en la lámina o cosas así, o bloques, para generar esa lectura. Jerarquías de contenido, decíamos que dependiendo del propósito de cada lámina, vamos a definir contenido principal, secundario y complementario, que puede ser muy diferente si es, como decíamos, para una lámina de presentación conceptual para un concurso, concurso de ideas, donde vamos a poner como contenido principal los renders, los esquemas, toda la parte más abstracta y más conceptual. Como contenido secundario tendremos algunas planimetrías, algunos esquemas en 3D, y como contenido complementario puede ser algún detalle técnico o alguna cosa específica, que sería totalmente al revés en un caso opuesto, como puede ser la presentación de un proyecto ejecutivo para un constructor, donde el contenido principal van a ser justamente las planimetrías técnicas, los detalles constructivos, toda esa cosa más dura, más técnica. El contenido secundario capaz que son unos esquemas en 3D y algún render que pueda mostrar, este, dar una idea o apoyar cómo es lo que se muestra en los planos, que complemente esa información. Y como contenido complementario, sí, capaz que algo de la idea, algo del concepto, para que el que lo va a construir también sepa lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces, en base al propósito, las jerarquías de contenido varían mucho. Pensar la diagramación antes de exportar las piezas gráficas, como les decía, cuando vamos a ver el cómo hacemos para representar esta narración que queremos armar dentro de la infografía. Hacemos un pequeño croquis, donde vamos a imaginarnos cómo vamos a distribuir el contenido de la lámina, y también así vamos a poder saber el tamaño de las cosas que tenemos que exportar, las proporciones, si son proporciones más horizontales, más verticales, más alargadas. Este, bueno, el tamaño del texto según el tamaño de la lámina y la distancia del observador. Y como decíamos, cuanto más grande la lámina, el observador se para más lejos para poder, sin tener que caminar, mirarla a la lámina. Yo les recomiendo que traten de no hacer láminas muy grandes. Para mí van a quedarles mejor las infografías si es un contenido libre, de última, en más de una lámina, que no sean tan grandes. Porque cuando son muy grandes, primero que se hacen pesadísimas, se hacen complicadas para exportar, se hacen complicadas para corregir, se hacen complicadas para guardar, se hacen complicadas para colgar, y se hacen complicadas para leer, porque uno va caminando y leyendo una sábana. En cambio, si uno trabaja y dice, bueno, no, yo en vez de hacer una sola sábana enorme, voy a hacer dos o tres elementos en el que uno me voy a basar en la idea, y después en otro voy a tener las planimetrías y la parte más técnica, y en otro voy a tener los detalles constructivos y algunas otras cuestiones, y también forma parte del relato. Y el tamaño del texto va a depender del tamaño de la lámina y de la distancia que va a estar el observador, que son dos cosas que a su vez están relacionadas. Bien, bueno, las pruebas parciales de exportación, siempre se les recomiendo exportar los PDF de tanto en cuando para ver que les van saliendo las cosas como ustedes creen que va a salir, los espesores de línea, que las imágenes no estén pixeladas y ese tipo de cosas. Y también, si tienen que imprimir, hacer pruebas de impresión de sectores de la lámina, un sector donde se vea parte de un render y se vea
algo de planimetría, de dibujo CAD, a ver cómo se ven las líneas, a ver cómo se ven los renders y ese tipo de cosas. Detalle, tip, por lo general, cuando van a imprimir, eh, los renders y las imágenes siempre se ven más oscuras. En la impresión offset de tinta, siempre se ven más oscuras. Así que tengan en cuenta que si en el PDF su render está oscuro, en la lámina va a ser una cosa negra que casi ni se va a ver. Así que tienen que tratar de que les salgan lo más claro posible los renders y si no los editan un poco para aclararlos, porque cuando los impriman se les van a oscurecer. Y bueno, por último, ser concretos y esto que les digo, menos es más. No pongan información de más para llenar espacio o porque... No, eso viene desde que pensamos la lámina y definimos realmente qué es lo importante para contar nuestra narración, qué es lo importante que tenemos que utilizar para contar lo que queremos comunicar y trabajamos con eso. No pongamos cosas que tres vistas de lo mismo desde tres ángulos que no muestran cosas distintas. No, porque divide la atención innecesariamente. Si yo tengo una muy buena axonométrica con corte, con todo, y, la, y no tengo otra del otro lado que realmente muestre otra cosa, prefiero que esté esa sola axonométrica en muy buena calidad, en muy buen tamaño, con toda la cartelería, los detalles que uno tenga que explicarle y todo eso, y que quede ahí. No va a ser dos o tres que muestren lo mismo. Y menos empezar a agregar otro tipo de cositas ahí que no tengan nada que ver, digamos. Entonces, ser concreto de lo que queremos mostrar y no poner información de más. Bueno, con eso cerramos un poco la parte teórica y los invito a que hagamos, a ver, voy a dejar de compartir esta parte de la pantalla, miremos algunas láminas ejemplo. Vamos a ver, yo tenía algunas láminas de ejemplo aquí para mostrarles. Les voy a pasar este link cuando termine la clase. Me gustó, ustedes pueden buscar igual, pero me pareció apropiado porque es un link referido a un concurso este, que es para viviendas, justamente son viviendas pequeñas, viviendas sociales, entonces me parece que tiene la escala de las cabañas que estamos trabajando y que hay muchas que están representadas eh, utilizando los recursos que nosotros buscábamos. Por ejemplo, veamos esta lámina. Esta es el primer premio. Fíjense que esta lámina del primer premio no es una lámina de esas que tiene un fondo con cielo, con un montón de cosas. Es una lámina muy como las que nosotros podríamos generar con lo que hemos venido trabajando. Y es la ganadora. ¿Por qué? Porque es una lámina clara, que comunica lo que tiene que comunicar, donde tiene los elementos agrupados, entonces no está todo disperso. Esto podría haber sido subdividido en varias láminas, pero yo creo que la premisa de este concurso era que se presente una sola. Pero es como que tiene un formato subdividible en o tres láminas verticales, por ejemplo, o tal vez podría haberse dividido en una lámina, dos láminas, tres láminas, cuatro láminas, cinco y seis, por ejemplo. Esta lámina tiene generado un logo y una idea de cómo es como la parte conceptual está acá arriba.
cómo se inspiran los píxeles para generar las cabañas y los agrupamientos y estas cosas. Esto es lo que puedo ver, ¿no? Porque no tiene más detalles. Pero fíjense, bueno, este detalle es importante. Así como la van a ver ustedes a la lámina, imagínense que las van a ver en un concurso cuando estén colgadas o las va a ver un profesor cuando pase caminando o alguien en una exposición. Si ustedes lograron llamar la atención de esa persona, sí se va a acercar y va a poder ver con más detalle y hacer una lectura. Pero lo más probable es que vean así y que tengan que hacer una interpretación como la que yo estoy haciendo. En la que yo, fíjense que esto está pixelado, no lo puedo leer, pero veo que acá hay una idea de trabajar con este concepto del píxel aquí arriba. Veo acá una memoria constructiva. Acá veo un despiece de cómo se construiría esta cabaña. Esto es una axonométrica perfecta. Acá han usado, como les decía, la casita de SketchUp. Esto está a 30 grados cada una. Y fíjense que han hecho un despiece en el cual han separado todos los elementos y los han puesto así como que están arriba de un plano, como si fuera como me llega a mí el kit con el que voy a armar la cabaña. Y todo esto que le estoy contando, yo lo estoy interpretando la primera vez que veo esta lámina y no estoy leyendo, no estoy pudiendo leer nada, pero la lámina está bien comunicada. Después, aquí abajo, veo el proceso de construcción y está clarito. Esto también ustedes lo pueden hacer. Si ustedes definen una escena concreta donde siempre esté enfocado en el mismo lugar la vista y van trabajando con exportar imágenes prendiendo los distintos elementos del esquema. Por ejemplo, en una prenden solo, no hay nada, está el terreno nada más. En otra prenden la estructura, en otra prenden los muros y los pisos, en otra prenden los techos, en otras prenden las carpinterías. Van a poder hacer también un contenido de este tipo, partiendo de este modelo bien hecho, del esquema bien hecho. Es otra forma de sacarle partido, como les decía ayer en la clase presencial, de sacarle partido a un buen modelado. Entonces ellos acá arman un proceso de construcción simplemente apagando o prendiendo cosas y se ve como desde cero del terreno se hacen las bases, la estructura, se empiezan a colocar algunos paneles, se terminan de llenar, se colocan cerramientos, se coloca la cubierta y cómo se agrupa eso para las distintas tipologías. Está clarísimo y no leo nada. Bueno, acá tenemos ya las planimetrías. Fíjense que tienen el nivel de detalle que nosotros estamos buscando generar. Son más o menos de una escala 1 en 50, por lo que veo, por el nivel de detalle. Tienen algunos detalles de estructura. Fíjense que se ven algunos detalles de, como es esto, como con chapa, una cosa así, se ven unas rayitas, no son cosas blancas, lisas, como las veníamos generando. Una planta, un corte y mucho esquema 3D. Mucho esquema 3D, esquema de mobiliario, algunas otras cosas. Bueno, sacándole siempre partido a un modelo de una cabaña 3D bien hecho. Fíjense cómo sacan todo prácticamente de un modelo bien hecho de 3D. Y los renders. Ayer me preguntaban cómo se armaban los renders, que quedaban medio raros, si los ponían en la lámina blanca. Yo creo que no está raro si ustedes trabajan bien organizados. Si trabajan así, y los renders están bien alineados, tienen todos el mismo tamaño. Este es más grande porque es principal y estos secundarios tienen el mismo tamaño y están alineados en una cuadrícula, igual que la cartelería. La cartelería siempre arranca en la misma posición del render y está todo alineado, está todo prolijo. Entonces no queda mal. Como les decía, esta lámina uno la podría cortar en otras láminas más chicas y también funcionaría. Fíjense la importancia de alinear los elementos. Alinear los elementos.
Trabajar con los elementos alineados, miren, con grillas, grillas, grillas. Acá hay como dos tramas. Hay como una trama grande que yo veo que a la lámina la divide como en 6 partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y a su vez hay subtramas más pequeñas. Esta primera parte está dividida en un rectángulo más grande acá y 3 partes más chicas aquí. Esta otra parte tiene también una trama que se puede dividir capaz que en 6 partes, en 9 partes en realidad, 3 verticales y 3 horizontales. Esta parte tiene una parte principal y acá está dividida en 2 y en 3 estratos verticales. Esto es otra subtrama más chiquitita donde tiene 4 de horizontal por 5 en vertical. Y van viendo cómo dentro de esa gran división hay una subdivisión. Esto se puede representar en un boceto previo, como les decía yo. Ustedes deberían primero hacer ese boceto para poder generar, una vez que tengan la idea, ahí generan las piezas. Esto está pensado antes. Esto, por ejemplo, se pensó antes. Es decir, a ver, yo voy a generar 20 elementos en los cuales voy a contar el paso a paso de cómo se construye. Yo creo que se podría haber hecho esto con mucho menos, ¿no? Se podría haber hecho esto tal vez con 5 elementos. No sé, si yo tomo estos 5 así, uno, 2, 3, 4 y 5, ya lo habría contado. Pero bueno, acá quisieron hacerlo más detallado. Por eso, antes de exportar los elementos, me imagino esta diagramación en lo que quiero comunicar y exporto lo que necesito en el tamaño que lo necesito. Bueno, a ver, ¿hay alguien que quiera comentar algo sobre esta lámina, por ejemplo? Así lo hacemos un poco más dinámico, si no sigo con otra. Bueno, Siga, profe, siga. pero se entiende, ¿no es cierto? Sí. Bien, veamos alguna otra. A ver, voy a venir acá al final. Fíjense que los primeros premios, este segundo premio, también, a ver, lo abramos a este, también trabaja con elementos organizados en bloques. Fíjense, la lámina está dividida al medio y tiene acá como divisiones horizontales y después se hacen subdivisiones en tramas más chiquitas. Por ejemplo, este sector a su vez está subdividido en 5 franjas. Y miren cómo yo rápidamente puedo hacer una interpretación de esta lámina. También es la primera vez que la veo. Y digo, bueno, a ver, acá hay un agrupamiento de cabañas de estas características. Ustedes pueden hacer algo así con lo que venimos trabajando con un conjunto de cabañas. Acá también hay un render donde trabaja con un conjunto de cabañas. Fíjense que acá también se da esta cuestión de la jerarquía de contenido. Porque yo hago foco primero en esto, porque está arriba a la derecha, y después salté a esta parte porque me llamó la atención. O sea, acá no estoy haciendo la lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo, sino que estoy haciendo primero una lectura de jerarquías y a su vez también influye lo que está arriba y lo que está abajo. Bueno, acá veo también un esquema de despiece, como el que yo un poco les decía que hagan. Acá se optó por un despiece más que nada en vertical, entonces esto va a ser un elemento vertical. Ustedes pueden hacer un despiece si están en condiciones de hacerlo, con algunas indicaciones. Bueno, acá hay algunos otros esquemas de agrupamiento de espacios, de cómo se genera. Y acá cómo se generan a través de cuestiones modulares, lo que parece ser tipologías más grandes o más chicas. Listo, no leí nada y entendí la lámina. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Fíjense que dentro de la lámina hay dos tramas. Una trama grande como la anterior, que divide al medio, que divide en esta franja grande acá,
en una franja central más grande aquí y en una franja inferior, y a su vez hay sectores que están subdiagramados, que podrían haber sido separados en distintas láminas también. Bueno, otro ejemplo diferente, tercer puesto, pocos elementos, muy claro, un gran render abajo a modo de zócalo que muestra, este es un render ya. ¿Por qué lo muestran tan grande? Y bueno, porque es un render que le han puesto muchas pilas y que prácticamente parece una foto de la cabaña. Entonces, bueno, este render vale la pena mostrarlo así de grande porque ya de por sí describe un montón. Tiene tanta definición de materiales. Fíjense que la chapa no es un elemento con una textura, sino que ha sido modelada la chapa para que se vea como tan real como la chapa. Entonces, por eso le da tanta importancia a este render. Después hay una subdivisión acá vertical y hay como una franja en el medio. Entonces hay como una trama y dentro de esa trama hay subtramas. Dentro de esta parte hay una subtrama, otra subtrama, otra subtrama. Y fíjense cómo se usa mucho, mucho las axonométricas. Mucho, mucho. Le sacan mucho partido. Y ustedes esto lo pueden hacer. Obviamente lleva trabajo, pero acá las plantitas son como más chiquitas, pero las axonométricas son fundamentales. Para eso, para poder hacer estas axonométricas, tienen que tener un modelo bien realizado. Es importante lo que hemos visto primero, al principio de la materia. Trabajar con el esquema, con los grupos, con un modelo bien detallado. Hagan eso y después le sacan provecho a full. Muchas veces lo que optan algunos por hacer es hacer un modelo muy, muy rápido para sacar un render que se vea de aquí nada más y después ponerse a dibujar todo de cero en AutoCAD. Yo creo que esa no es una buena estrategia, porque para mí se debe diseñar no en dos dimensiones, sino en tres dimensiones. Entonces, diseñan en un 3D, en maquetas también, o en maquetas 3D, y lo hacen de manera detallada y después con eso tienen resuelto el 80% de las láminas. Porque si ya está todo modelado ahí en 3D, qué mejor que mostrarlo así. Si bien la planimetría es necesaria, pero completa mucho más la idea las axonométricas, los esquemas 3D y todas esas cuestiones. Entonces, no le mezquinen tiempo a hacer un 3D detallado, a modelar los elementos constructivos, a trabajarlo bien en el esquema, todo porque le van a sacar partido. Bueno, otro ejemplo, esto es una mención de honor, donde ven que, bueno, se ha trabajado con una axonométrica principal aquí y otros despieces. Aquí están las plantas, otra forma de organizarlo. Pero siempre hay tramas. Y fíjense que no son esas láminas así tipo que es un cuadro donde tengo un render con un cielo eterno y pongo la planimetría en color, con las líneas en color blanco para que contrasten con el cielo nocturno. Eso está bueno para un concurso de ideas y cosas así, pero no comunica todo lo que ustedes creo que tienen que comunicar más en taller o en la vida real. Entonces, yo creo que este tipo de láminas son más apropiadas para lo que ustedes tienen que hacer. Eh, no sé si tienen alguna consulta o quieren, les comparto estos links, así los miran y los preparan y después les paso, bueno, el detalle del contenido de la entrega, de la preentrega para la semana que viene. Y bueno, y quedamos ahí en contacto. ¿Alguien quiere consultar algo?
Vamos a Yo, probar profe, esto. Sí. ¿qué opina de la memoria descriptiva, digamos? He visto que en algunas está y en otras no. Opino que es lo último que se va a ver en una lámina. Entonces, tiene que estar, pero tiene que tener eh, la importancia y el tamaño real, digamos que no puede ocupar mucho espacio, no puede ser un elemento principal. Fíjense que en estas láminas es como que por ahí hay un sector de una memoria descriptiva breve, como aquí, y después las distintas cosas se acompañan con texto. Pero yo ese texto voy a llegar a leerlo ya con mucho detenimiento si estoy muy interesado en el contenido. Tiene que estar, pero véanlo, estas láminas tienen buenos ejemplos de cómo, cuál es el peso relativo que tiene que tener una memoria descriptiva o el texto dentro de una lámina. ¿Está bien así? ¿Está respondido? Sí, profe, de 10. Bueno, corto la grabación